Para entender a quién nos habla, debemos dominar su idioma. Si no, vamos a entender a medias o definitivamente no vamos a entender nada. Estos temas tan difíciles de captar, aquí no es como dicen los predicadores o en las iglesias, templos ahora, ven con el corazón dispuesto, o sea, entregado a tu fe. Esto no es cosa de fe, la fe es un sentimiento y aquí estamos tratando de razonar sobre lo que está realmente escrito. Ese dogma de la virginidad de María, pero antes del parto, en el parto y después del parto, ella era virgen según el dogma católico. Recordemos que el nacimiento virginal de Jesús es aceptado por todas las ramas del cristianismo, todas, la Iglesia Católica y la infinidad de sectas que surgen cada día, porque sin eso Jesús solo sería un ser humano, un ser humano. ¿Y en qué se basan para hablar del nacimiento virginal de Jesús? El dogma equiparado con los dioses solares, infinidad de dioses, sus nacimientos milagrosos, tiene más bases lógicas y razonadas si analizamos el hecho de la virginidad de María desde la óptica judía. Ella era judía, era su cultura y su religión. Según la Biblia, Mateo 1:25, José sí tuvo relaciones sexuales con María. Lo dice la Biblia. Entonces todo este tema que en el parto y después del parto ella seguía siendo virgen, contradice a su misma Biblia. En Mateo 1:25 dice, no la tocó ni la despreció cuando estaba embarazada, porque soñó con un ángel que le decía que no la aborreciera, que el hijo que ella llevaba era del Espíritu Santo. Literalmente, ¿qué nos dicen? En Biblia de las Américas dice, y la conservó virgen hasta que está marcando un tiempo. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José soñó con un ángel y le creyó, pero Mateo está diciendo algo diferente. Reina Valera Gómez dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Dice, pero no la conoció. Y sabemos, ya hemos visto eso, lo que significa conocer. Conocerse. Relaciones sexuales. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito también se repite en todas las Biblias, últimamente. En todas, primogénito. No dice a su hijo único, sino primogénito, y primogénito es el primero. En Reina Valera Gómez dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Reina Valera 1909, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y lo llamó su nombre Jesús. En Biblia Jubileo 2000 y Sagradas Escrituras 1569 también dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. En el judaísmo ella era judía y en ese momento, por lo menos los primeros 100 años del cristianismo, eran solo judíos. En el judaísmo hay infinidad de relatos de nacimientos milagrosos. Los mensajeros, los malaj, visitaban a las mujeres siempre casadas, pero no podían concebir, y ahí tenemos el nacimiento de Isaac, de Samuel, de Sansón. El nacimiento de Sansón, el preñamiento de su madre, es exactamente igual que el de María. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a la misma Virgen María
en los evangelios apócrifos y los mitos católicos, ella fue concebida sin pecado original. La Inmaculada Concepción que menciona la Iglesia Católica basada en la tradición, pero la tradición son los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos. Ya vimos eso en los videos pasados, ya tratamos eso. Y he ido llevando este estudio para que entendamos todo lo que sigue. Todo lo que sigue lo vamos a poder entender fácilmente, desglosarlo. En el Nuevo Testamento vemos el nacimiento milagroso de María, el nacimiento milagroso de Juan el Bautista y desde luego el de Jesús. Nada más que aquí los mensajeros, los malaj, son llamados ángeles. En el Antiguo Testamento todos los mensajeros, incluyendo a Jehová, Yahvé, comían, dormían, se cansaban, iban a la guerra, llegaban mugrosos, se alimentaban y mucho. Ya lo vimos en otros videos. En el judaísmo, si no se creía, se aceptaba. Pero siempre en el relato se deja un espacio para creer que Yahvé ayuda. Pero es el marido el que participa siempre y aparece como el padre de la criatura. En la Biblia hebrea, hijo engendrado por Yahvé es Israel. En Éxodo 4:22, así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Son las mismas palabras, solo que le dan diferente connotación cuando se está creando un nuevo ente, un nuevo Dios. En los Salmos 2:7 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Le dice Yahvé a su ungido: pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Claro, se trata de promesas. ¿Qué le dio? Nada, nada. El Israel que hoy está ahí no tiene nada que ver con esto. El Salmo 89:27 dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Le dice Yahvé a David, y obvio su linaje. En Hebreos 1:5 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Eso está diciendo Pablo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Pablo no engaña, Pablo no miente. Según lo escrito, a ningún ángel Dios le dijo eso. La verdad, no se lo dijo a ningún ángel. Se lo dijo a sus ungidos, a David y a Israel. A ellos sí se los dijo. Y después, supuestamente, por medio de una paloma, como aquella, a Jesús. En Hebreos 5:5 dice: Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, porque los hijos de Dios, los ungidos, eran también los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote. Hebreos 5:5: Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos estos dogmas, Pablo es el que los impuso. En Hechos 13:33 repite lo que está en el Salmo 2. Como también está escrito, dice, como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí mismo reconocen que está repitiendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es judaísmo, solo con otra connotación. Lo que viene es terrible, espero que vean hasta el final, le den like y se suscriban. Ya casi somos 5,000. En Marcos 1:10-11 dice: al ser bautizado, todo esto debemos poner atención, al ser bautizado Jesús por su primo el sacerdote Juan el Bautista, que ejerciera o no ejerciera el sacerdocio, no importa, hijo de sacerdote, es sacerdote.
Jesús es bautizado por Juan y dice, apenas saliendo del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu como paloma descendía sobre él y vino una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nuevamente están repitiendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. En Isaías 14:1, ¿qué nos dice? Perdón, 42:1. Dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Su siervo es Israel. En Isaías 42:19 dice, ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Su siervo es Israel. Y por cierto, ya tratamos también en otros videos del justo sufriente, el siervo de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios, por cierto? En Isaías 56, del 1 al 6, dice, todos los que respeten el pacto, sus leyes, sobre todo, respeten los sábados. Serán llamados hijos de Dios incluso los eunucos, si guardan los días sábados. El mismo Jesús dice, en el reino de Dios van a entrar incluso las prostitutas antes que muchos santurrones. En Jeremías 3:19, ¿qué dice? Me llamarás Padre mío, y no te apartes de seguirme, no dejes de seguirme. En Oseas 1:10, esto es bonito. Oseas 1:10 dice, Israel, cuando les digan que no son hijos de otros dioses, ustedes les responderán, somos hijos del Dios viviente. En Juan 1:2, nuevamente toman estas palabras, dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no es Jesús el nombre blasfemo, es Yahshua o Yahoshua. Yahvé salva, los que crean en su nombre es el camino hacia Yahvé. Y el camino se llamaba esta secta en un principio. Vamos a ahondar en todo esto, porque nos falta mucho. Trataré de hacer 2 o 3 videos por semana para avanzar un poco, porque no me quedan muchos años de vida. Los hijos de Israel no tenían que nacer de una mujer y ser engendrados por Yahvé. Eran los que respetaban sus leyes, su pacto, sobre todo el sábado. ¿Por qué el sábado? El sábado es un invento babilonio, de allá lo trajeron los judíos. ¿Por qué se aferran tanto en lo del día sábado? Fácil, los que están escribiendo son sacerdotes. Ellos están escribiendo o reescribiendo lo que en un principio escribieron los profetas. Cuando hablamos de Isaías 40 y tantos, estamos hablando del segundo Isaías. Otro escribió en nombre del profeta Isaías porque él original escribe del capítulo 1 al 39. Los demás son copistas. Estaban esos libros en manos de los sacerdotes y el sábado era lugar de reunión, lugar de ofrendas, lugar de dinero, igual que hoy. Después vamos a verlo esto de la cueva de ladrones y muy pronto. Dice, respeten sus leyes, su pacto, son los hijos de Dios, sobre todo el sábado. Y el primogénito de sus hijos es Israel. Los ungidos podían ser un sacerdote, un profeta o un guerrero, un Mesías. No tenían que nacer de una virgen. ¿Pero qué es virgen para el judaísmo? Para el judaísmo, virgen, la palabra virgen, no existe. No existe. Es un concepto griego. En el judaísmo, la virginidad tiene más sustento en la menstruación y no en el himen. Más sustento, porque también la prueba de la virginidad la hemos visto ya antes. Y por eso he tocado esos temas tan difíciles anteriormente, porque todo va encaminado
que veamos con claridad estos temas. Hay madres vírgenes en relación con la menstruación y no con el himen. Shammai, uno de los maestros judíos, a los que cita en sus versículos Jesús, no por el nombre, pero sí los dichos de estos fariseos, Shammai decía que si en la cópula nupcial descargaba sangre, era sangre limpia. Muchas veces antes de la boda esperaban 4 noches para que descargara sangre. Si no descargaba sangre, podía tomarla y llevársela. Estamos hablando de una boda real. Porque el Tanaj se refiere a las vírgenes santas al citar a las prostitutas de los templos que daban servicios delante de una deidad. Por cierto, las rapaban. Y esto se llegó a practicar, se practicaba en el templo de Jerusalén también. Dice, por esto hemos visto que las niñas capturadas como botín por los israelitas les cortaban el pelo y las uñas. Ya lo vimos también anteriormente. Para usarlas sexualmente, las dejaban que se limpiaran un poco, pero las rapaban, les cortaban las uñas, o sea, las aseaban. Las tenían sobre vigilancia y un mes después, trácatelas. San Pablo ordena que las mujeres no se corten el cabello por ser deshonroso. Deshonroso porque eran las prostitutas de los templos. Y las calvas, las pelonas, eran las prostitutas de los templos, aunque algunas traducciones, entre ellas Mauro Biglino, mis respetos, dice que por causa de los ángeles. Y sí, en algunas Biblias está traducido así, por causa de los ángeles. El pelo es atractivo femenino. Y se supone que aún en tiempos de Jesús, esos entes que embarazaban vírgenes andaban todavía pululando por ahí. Y tal vez todavía anden por acá. En los tiempos de Jesús, escribe un filósofo judío, Filón de Alejandría, y comparó la virginidad con la capacidad para reproducir. Sara pasó a ser virgen y en ese estado llegó a concebir el hijo de la promesa, escribe Filón de Alejandría. Pongo esto para que veamos el pensamiento de los judíos en aquellos tiempos y en los de hoy, porque estos viejitos siguen siendo igual de mañosos. Si por virgen consideramos a las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, los judíos también lo creían así, pero las condiciones eran otras. El himen no era la única condición como lo vemos nosotros en la cultura occidental. Aquí viene lo realmente interesante, Nará, Nará en hebreo, Nará. Es una niña de 3 a 5 años. El himen intacto. Y desde luego aún no ovula. Por eso estas niñas, dice, tomen a las vírgenes y se las quedan como botín. Pobres criaturas. Entonces, para que no fallara, escogían a pura niña muy pequeñita, de 3 años. Y ya vimos que en las leyes judías, aún hoy, pueden tener relaciones sexuales estos viejones con niñas de 3 años un día. Lo vimos apenas en 4 o 5 videos anteriores. 3 años un día. Ahora, Betulá es una mujer apta para concebir, pero no ha tenido relaciones sexuales. Ella ya está apta para concebir, ya está menstruando, pero aún no ha tenido relaciones sexuales. Alma es una joven que aún no ovula. Es una joven que aún no ovula, pero está en edad de casarse. Ribka o Rebeca, la esposa de Isaac, es mencionada en Génesis 24:43. Era una niña de 3 años. En Éxodo 2:8, Miriam, la hermana mayor de Moisés, tenía 9 años. Era una joven soltera de buena reputación y se usa ahí este término, alma. ¿Por qué entonces Partenos griego, se usa una sola palabra en griego para descifrar a María, la madre de Jesús? Y si consideramos los 3 términos hebreos,
Partenos está en lo correcto. Alma es una joven que aún no ovula, pero está en edad de casarse. Y aquí la cuestión, cuando la interpretación que da en los griegos, al ser traducida al griego, los judíos habían olvidado su idioma, por eso escribieron en griego. Cuando encontraron otros pergaminos o se juntaron con otros que se habían quedado por aquella región de Judea, de Israel, se descubrió el conflicto alma. ¿Por qué? Porque la profecía dice, la joven está embarazada, habla en tiempo presente, la joven. Y la joven es una mujer que puede ya estar embarazada siendo virgen. O una joven que ya puede ser dada en matrimonio, vamos a ver. Alma, joven aún no ovula, pero está en edad de casarse. Bien, partenos en griego se usa una sola palabra para describir a María, la madre de Jesús. Y si consideramos los tres términos hebreos, repetimos, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque María pudo ser embarazada antes de tener su primera regla. Las niñas Nahara eran y en algunos casos son usadas sexualmente en la cultura judía. Las niñas de 3 años un día. Ahora, si ovuló Betulá y había semen en su matriz, se embarazó antes de reglar. Si la joven Alma, aquí entra ya la palabra Alma, fue dada en promesa de matrimonio con José, Kirushin quiere decir separada, apartada. Estaba apartada para él, era promesa de matrimonio, pero no se había realizado la boda. Pues si esta joven fue dada en promesa de matrimonio a José, porque ya tenía edad, ella iba embarazada de otro hombre, y por eso José se dio cuenta meses después y no se casaron nunca. María no regresó a la casa de sus padres, no hay un relato que diga eso, sino que fue dejada con su prima. Después de dar a luz a su primogénito, ella y José se conocieron, lo dice Mateo en la Biblia. Existían leyes para el matrimonio, una de ellas la cópula. En tiempos mesiánicos, en tiempo de guerra, pero hoy lo siguen practicando, se consumaba el matrimonio por sexo. Mujer que tomabas tú incluso como botín, podías usarla sexualmente después de raparla y cortarle las uñas. También, ya era tu mujer, ya era tu esposa. También, como dote, volvemos. Por sexo, los sacerdotes, según está escrito en la Biblia, sobre todo Esdras, cuando llega y regaña a los sacerdotes por casarse con extranjeras, les pone la regla de que se casen con vírgenes. Y aquí estamos viendo a qué le llamaban vírgenes, niñas. Bueno, pues otra forma en que podían contraer matrimonio los judíos era por medio de una dote. Una dote. Alguien le ponía una dote a su hija y le entregaba en matrimonio a quien fuera, pero que se la llevaran ya. Y había también una que era por contrato, sobre todo en las clases sociales altas. Por contrato, la que tuviera contrato firmado. Un pacto entre familias o tribus pactando por paz o por negocio. O por una cuestión familiar de preservar el linaje. Para defender el dogma del nacimiento virginal de Jesús, se modificó la manifestación del poder del Dios judío con su espíritu. Como si se tratara de un ente dentro de otro ente, como una muñeca rusa. Así lo tratan de explicar. Es que explicar esto es realmente imposible. Es cuestión de fe, un dogma aceptado por fe, y por fe podemos creer lo que queramos, lo que anhelamos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y fue engendrado por la tercera persona de la Trinidad.
En el judaísmo, el Espíritu de Dios es el Ruach HaKodesh, el aspecto femenino de Dios. Y ellos lo sabían, ellos lo conocían. Primero, nunca creyeron que llegara a tanta gente. Nunca creyeron que todo esto, ellos esperaban el reino de los cielos inmediatamente. Nunca creyeron que esto fuera a durar siglos y miles de años. Entonces tuvieron que ir modificando poco a poco todos sus dogmas. Había que llenarlos de logos, de verbo, de rollo, supuestamente razonado. Repetimos, en el judaísmo el Espíritu de Dios es el Ruach HaKodesh, el aspecto femenino de Dios, y esto lo pueden consultar, como se saben. Los gnósticos dicen, una mujer no puede engendrar con otra mujer. Creo que haremos una segunda parte de esto para leer todo lo que escriben ellos. Una mujer no puede engendrar con otra mujer. Porque había infinidad de cristianismos y pensaban cada quien lo que quería. La iglesia, ante su falta de argumentos, inventó algo, una maldición. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Viene en Marcos 3, 28, 29 y también en Mateo 12, 32. ¿Qué dice ahí? Literalmente, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean, contra Dios, contra Jesús, cualquiera que sean, pueden ser perdonados. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por eso se odian hasta la muerte y se han matado siempre. Porque se echan en cara sus fallas, sus errores, sus malas interpretaciones. Por eso se matan. De ahí en fuera cualquiera puede creer lo que sea. Pero si para apoyar mis creencias piso las de otro, y vemos arrojarse versículos unos contra otros como dulces, chocolates, confeti, todos tienen razón, está escrito en la Biblia, lleno de contradicciones. Por eso hay tantas religiones y sectas. Este tema es apabullante. Vamos a hacer una segunda parte. Antes de entrar a analizar a Jesús y sobre todo enfrentando a Jesús y Pablo respecto al dinero.